interrogante que sale de su provincia y lo queremos conocer a nivel nacional. ¿Usted sigue siendo independiente porque en algún momento tuvo relación con el Partido Social Cristiano? Buenos días, ingeniero. Gracias por acompañarnos. Un atento saludo a los amigos de Radio Soberana y en particular a usted, mi don Jorge Villarreal, y a los amigos que siguen este importante noticiero a nivel regional. Debo decir que nosotros, y en particular el que le habla, Jaime Guevara, sigue siendo independiente. No por conveniencia, sino que venimos de un partido que es Unidos por Pastaza, un movimiento local, y que hemos tenido presencia en la Asamblea Nacional casi siempre que hay renovación de autoridades en la Asamblea Nacional, y nosotros somos parte de lo que de momento nos mantenemos 9 compañeros, y lo que actuamos del lado que viniere, sea de la izquierda, de la derecha, y las propuestas que sean buenas para el país, hay que apoyarlas, y hay que apoyarlas porque necesitamos el apoyo necesario para salir de la difícil situación, y esto es lo que van a encontrar el sector independiente, así que nos mantenemos siempre como independiente y se dialoga con todos los sectores. Ingeniero, como independientes, y le voy a hacer una pregunta que quizás no sé si tenga respuesta. Se viene el juicio contra la fiscal. Como independientes, ¿se van al lado de los correístas o al otro lado? A ver, aquí hay que ser de manera muy clara y muy práctica. El país no necesita estar bajando ministros. Aquí el país lo que necesita es hacer una agenda común para lo que nos resta en este corto espacio de transición. Y yo le debo decir, el pensamiento es que no se va a apoyar en la bajada de ministras o ministros, porque no le va a hacer absolutamente nada bien a nuestro querido espacio democrático. Entonces, en esa perspectiva, no es que nos vamos a un lado o al otro, simplemente vamos a lo que le permita tener gobernabilidad para que el país pueda salir en el corto espacio que todavía nos toca por estar, tanto nosotros en la Asamblea Nacional y al presidente desde el Ejecutivo. Ingeniero Jaime Guevara, buenos días. Lenin Escobar le saluda. Entonces, con esto ya la posición clara suya, ¿no? En los juicios políticos contra la canciller, el juicio político contra la ministra del Interior, Palencia. Y la fiscal. Y claro, el caso que está suspendido de la fiscal. ¿Usted votará no o se abstendrá? ¿Está claro en aquello con lo que manifiesta? Bueno, aquí lo que nosotros debemos decir de manera clara, hay que revisar de manera práctica y precisa en qué condiciones y argumentos tienen, pero decir así de manera unilateral, vamos a adelantar criterios, no lo vamos a hacer. Lo que sí debo dejar claro que no vamos a dejar que se anarquice el país, y cuando decimos se anarquice el país significa que ahí debemos siempre dar los espacios de duda para que no pueda ser parte de un botín o trofeo político, que en este caso queda evidenciado que un sector muy importante como la Revolución Ciudadana, ellos sí quieren hacer una agenda que no es la más conveniente para el país. Entonces, eso debe decir de manera práctica, nosotros vamos a escuchar, revisaremos, pero somos partícipes, y en particular el que le habla, que no vamos a dejar que haya anarquía y sobre todo bajar unilateralmente a los ministros o ministras, porque así lo señalan. La fiscal tiene el total apoyo, no solamente del sector independiente, desde la mayoría de la Asamblea, y a no dudarlo, de la mayoría del pueblo ecuatoriano. Ingeniero, usted es parte de la Comisión Permanente del Derecho al Trabajo y la Seguridad Social, pero hablemos de la seguridad social. Ingeniero, imagínese, no le pagaban a Solca, a los prestadores externos están impagos, son miles de millones que le deben. Pero el que aporta todos los meses. El patrono que no paga lo sanciona el IES. Entonces, ¿qué pasa? Pero no les comparece a ustedes el presidente del Comité Ejecutivo del IES. Sí, a ver, esa pregunta es muy importante, mi don Jorge, y a los amigos que siguen a Soberana. Aquí debe quedar claro que nosotros, como Comisión de Derecho al Trabajo y a la Seguridad Social, estamos cumpliendo el encargo del Pleno de la Asamblea Nacional, que dijo, señores, verifíquenme todo lo que esté pasando en el IES, háganos un resumen y pásenos al Pleno, porque les recuerdo, don Jorge, que ni al Pleno, 2 ocasiones no compareció este señor Peña. Entonces, como tal, yo debo decir, en el caso nuestro, tuvimos 3 sesiones con el día de ayer,
Ayer, a partir de las 9, de las 10 de la mañana, tuvimos sesión y tampoco compareció. Entonces, como tal, ¿qué yo debo decir? Cuando planteábamos la reforma de la ley del IES y del IES, señalábamos de manera precisa que deben tener control político. ¿Por qué? Tanto el señor representante del Ejecutivo, en este caso el presidente del directorio y los vocales, deban tener una respuesta de control político yendo a la asamblea, porque de momento ellos se creen que viven en otro planeta, a ellos quieren que nadie les controle. Entonces, como tal, la indolencia, y ayer ya se está terminando el informe para pasar al pleno de la asamblea, son más de 1.300 millones de dólares que se debe a los prestadores externos. Me refiero a quienes, a Solca, 1.300. a los dializadoras y también a los que hacen servicios de atención, que el IES no lo puede dar la atención oportuna a los afiliados. Y debe decir de manera clara y precisa, nosotros queremos recabar el espacio de cuál va a ser un cronograma serio de pagos, porque lo único que está claro en este momento es que la deuda es abultada, que los señores prestadores externos ya nadie les fía, ya no les fían equipos, ya no les fían insumos, tienen que empezar a despedir a los funcionarios, en este caso a doctores, empleados, trabajadores, y ya no tienen para poder seguir atendiendo. Y en esa perspectiva, ¿qué va a pasar de aquí en adelante? Se van a empezar a morir los señores afiliados, y esto no es nada bueno. Y cuando también se tiene que quedar claro la desidia de este señor Peña, en el que no administra, no comparece, no controla nada dentro de esa ingeniero, estructura que es el IES. pero ustedes podrían ya tomar alguna decisión ante la rebeldía de él de asistir, porque es obligación de los funcionarios de ese nivel comparecer el llamado que le hicieron a la Asamblea Nacional. El no comparecer, ¿ustedes qué van a hacer? A ver, a eso estamos abocados. Solo para complementar, los señores de las tercerizadoras, los servicios derivados, se llama, aquí ya no hay el control de la documentación previa al pago. ¿Esto qué quiere decir? Que hasta junio del año anterior había controles a través de esta innovativa y ahorita no hay nada, no han renovado contratos, no pasa nada. Ante eso, nosotros hemos dicho, el día de ayer ya está redactándose el informe final, es que dice, a ver señores, en este caso, que se vea el cronograma serio, pero el pedido al señor presidente de la República es que cambie a este señor Peña, que lo saque de ese espacio directivo de tan alta responsabilidad, porque ese señor no le hace nada bien para el esquema de salud, porque no soluciona nada, no comparece a nada y tampoco presenta soluciones. Lo único que él hace declaraciones unilaterales, que lo único que hace es alertar que va a subir los daños de aportaciones, que quiere mayor nivel de aportes, pero nunca se habla de soluciones a lo que tenemos. Entonces, la posición es recomendar para que le puedan remover a este ciudadano que es el presidente del directorio del IES, que es el señor Peña, porque ya las cosas no se solucionan no compareciendo, sino dando la cara, y sobre todo a estos problemas tan álgidos, que qué va a pasar si se empiezan a morir los pacientes que tienen enfermedades terminales. Alguien va a terminar haciendo las el espacio de cargar esa pesada carga. Ingeniero Guevara, y no solamente es el tema de jubilados, la afección en la no atención, las prestaciones de salud del IES, no son tampoco las personas que tengan enfermedades catastróficas, son los aportantes activos que también no encuentran atención médica en el IES, se van a los diferentes hospitales, tomógrafos no funcionan, no hay los profesionales para cada una de las especialidades. Es una crisis que vive el IES. Indudablemente, mi estimado Lenín, usted lo ha señalado de manera clara y precisa. En cualquiera de las provincias del país, sea costa, tierra, oriente, vea, lo único que uno tiene es la pésima atención. No hay médicos, y si hay médicos, no hay medicina. Y si, ¿qué debemos señalar? Lo único que uno debe decir, quieren operarse, venga en 3 meses. Llega a los 3 meses y resulta que venga de luego de 3 meses. Dice, contáctese por el call center. Ese call center no vale. Dice, vaya por la página web. Esa página web del IES está colapsada, no sirve. Esa es la realidad. Entonces aquí alguien tiene que decirle que solucionen los problemas. No se olvide, mi estimado Lenín y amigos que siguen Soberana, los aportes que hace usted, que hago yo,
no es que damos en bonos, lo damos en efectivo. Y ahí estamos pidiendo que se haga una auditoría de control por parte de la misma Contraloría. ¿Cuál es el flujo de efectivo que tienen? ¿A dónde lo destinan? ¿Cuáles son los cronogramas de cumplimiento que tienen con el presupuesto que ellos manejan? Entonces, esto no puede seguir así. O sea, ha llegado el momento en que tiene que entrar a control de parte de la misma Contraloría, de la Superintendencia de Bancos, porque acá ellos tienen cronogramas y a nadie quieren responder absolutamente nada. Y lo único que sí debemos señalar es la única institución que tiene liquidez, pero queda demostrado que lo que quieren mantener es un espacio para que siga siendo la caja chica del gobierno de turno y no se solucionan los problemas. Así es que en esa línea nosotros estamos recomendando para que ya pueda salir ese señor Eduardo Peña de la y hay un problema más grave. Si usted es afiliado al IES, se va a un hospital del Ministerio de Salud Pública y le dicen, no, es que usted es afiliado al IES. Le refieren al IES. Te refieren al IES. Si el IES no tiene para prestarle la atención médica, la gente que no tiene recursos, obvio, tiene que ir a un hospital público, pero en el hospital público te dicen, usted es afiliado al IES, vaya al IES. Es decir, el problema no solo va en el IES, se suma a los problemas de los hospitales del Ministerio de Salud Pública, que también, discúlpeme, pero están en malas condiciones muchos de ellos. Y claro, algunos asambleístas visitan hospitales para generarse por ahí unos likes en las redes sociales, pero ¿qué se está haciendo de la Asamblea Nacional frente a la realidad de los hospitales públicos? Usted lo ha dicho muy claro en el tema del IES, pero ahora ¿y los hospitales públicos, que es la misma historia? A ver, aquí lo que hemos hecho como Comisión del Derecho al Trabajo y la Seguridad Social, de manera paralela, está sacando las cuentas, cuánto debe hacia el esquema de la red de salud de el IES y cuánto deben esas mismas prestadoras que son derivadas hacia lo que es el Ministerio de Salud Pública. Entonces, a esos dos sectores está debiendo el Estado ecuatoriano. Entonces, como tal, ¿cuál es el cronograma de pagos definitivos que tiene el Estado ecuatoriano para con el IES y para la red del Ministerio de Salud Pública? No se olvide que aquí el presupuesto general del Estado ya está en plena ejecución. Y para el IES ellos dice que es muy poco, tienen 500 millones. Lo que queremos saber, ¿a dónde lo han destinado? Para poder siquiera bajar la deuda de los prestadores, tanto al IES y al Ministerio de Salud Pública, algunos sectores deben desde el año 2017, 18. Entonces, esto, si viene de mucha data atrás, pero de los últimos 13 meses no hay pagos significativos a estos dos sectores de prestadores de servicio. Entonces, ¿qué es lo que nos va a pasar a los ecuatorianos? O sea, aquí ya va a ser prohibido enfermarse. Y ahí, ¿quién va a responder? Y este cuento que nos digan, usted aporta, y si aporta al IES, dicen en el IES no hay nada, va al Ministerio de Salud Pública, ¿qué es lo que le pasa ahí? Regrese nomás al IES. Pero ¿qué pasa si usted no aporta? ¿Qué le hacen al patrono? Ahí se le cobran la multa. Claro. Le cobran la multa, dice, si no está al día en sus aportaciones, el patrono paga $150 por cada atención que no la recibimos en el IES como tal. Esto debe resolverse ya, no puede aguantarse un espacio más, y en ese sentido va nuestra recomendación como Comisión de Derecho al Trabajo y la Seguridad Social para que puedan tener medidas enérgicas y sobre todo que se apliquen ya para la solución de lo que vive el sector de salud a nivel del país. Ingeniero Guevara, el presidente de la República ya envió para la publicación en el registro oficial las reformas a la ley del IES y bueno, había una situación que se presentaba que volvía a objetar o volvía a vetar algo que ya había vetado sobre el tema sobre el tema que él ha dicho conflictivo y que afecta a los intereses, es la conformación de los integrantes del directorio del IES, que se propone 5 cuando él manifiesta que nada más deben ser 3. A ver, esto es de Ripley. Debe quedar claro absolutamente para los amigos que siguen Soberana. Esa propuesta de ley fue una iniciativa popular y contó con un respaldo de pronunciamiento de la Corte Constitucional. Pasó el primer debate y lo que se pedía es ampliar de 3 a 5. Pasó el primero, pasó el segundo debate. Lo que se buscaba también es que alguien sincere las deudas, que haya un cronograma de pagos para lo que significa este querido Instituto de Seguridad Social.
y también al banco del IES. ¿Y qué se pedía adicional? Que los que designa el presidente de la República como presidente del directorio y los vocales sean sujetos de control político para evitar lo que hoy está pasando. Creen que viven en otro mundo. O sea, son tan indolentes que no, aquí no quieren hacer caso a nadie. Entonces, eso contenía. Y aparte de esto, ¿qué es lo que hizo el presidente cuando se aprobó en segunda y definitiva instancia? Le cambiaron como ellos quisieron. Hubo la objeción por inconstitucionalidad y por no conveniencia. Se le acopló lo que ellos pidieron. ¿Y qué es lo que pasó? Nuevamente nos devuelven. Oiga, ya no puede haber nuevamente objeción. La Asamblea no le trató. Lo que la Asamblea hizo simplemente les devolvió. ¿Y qué es lo que señalaba ahí? Usted, señor presidente, lo único que le resta es tener y que lo haga de manera inmediata la inscripción en el registro oficial. Claro. Con penas de sanciones. ¿Y esto qué le debo decir? Para mí, ¿qué es lo que pasaba? En esta ley que acabaron de sancionar, en una son bien ágiles, en 2 o 3 días ya está aprobada. Esta pasó cantidad de tiempo, pero ¿qué dice aquí? Esta sí debe ser los que representan al IES sujetos de control político por parte de la Asamblea Nacional. Entonces, para mi punto de vista, es lo que ellos buscaban, diferir, y sobre todo, aquí hay alguien que está malinterpretando, y creo que es de parte del Ministerio de Gobierno quien trata de poner un espacio de malos entredichos entre la Asamblea Nacional y el Ejecutivo, que queda demostrado que en esta ley que debía simplemente darle la firma y pasar al registro oficial, tuvieron que esperar y hacer el bochorno de devolver para que con una cartita le digamos, no, señor presidente, usted ya no puede dar una nueva objeción y tampoco debe poner mayor oposición. Bien, para cerrar este diálogo, usted le interrumpimos un viaje. Para cerrar este diálogo, usted fue prefecto de Pastaza, Puyo, Baños, Ambato, La Tacunga, Quito, es una rutina de los asambleístas que salen desde la provincia de Pastaza hacia la capital de la República. ¿Cómo está la vía? Millones de ecuatorianos van a estos sectores por el tema de turismo al año. ¿Cómo está? ¿Hubo la atención debida ante la emergencia que se presentó en la parroquia de Río Verde, en la vía Baños Puyo? ¿Cómo le ve? ¿Se cumplió por parte de las prefecturas y del gobierno ante la emergencia que hubieron estos sectores? En estos sectores y en particular en la vía, el eje estatal, Baños Puyo Altena, Baños Puyo Hamacas, sí se le atendió. El Estado ecuatoriano, a través del Ministerio de Transporte y Obras Públicas, declaró la emergencia vial por 60 días, y ya mismo se va a cumplir el plazo. Pero ¿sabe qué es lo que pasó? Los gobiernos seccionales, desde juntos, municipios de la zona, prefecturas de la zona, son los que atendieron. Los de el Ministerio de Transporte y Obras Públicas solo para la fotito y a dejar un puentecito Bailey por ahí. Entonces, al final, yo debo decir, este es un esfuerzo de la misma gente de la fundición. Lo que ha dado es el espacio de decirle estamos en emergencia. Hoy por hoy estamos en tránsito desde mi querida provincia de Pastaza a la capital. Si hay paso, está expedito, está limpiado y las condiciones climatológicas son de lo más favorables que no están viviendo en nuestra zona. Está expedita la vía. Así es que invitamos pues, a los amigos de la zona centro, de nuestro querido país y de las demás provincias que puedan visitarlo. Ya esta semana también habilitan el puente en el sector del río Napo, porque ese estaba sin poder pasar vehículos grandes, pero ya está habilitado. Entonces, estamos recuperándonos, estamos reactivándonos, pero ha sido demasiadamente lento el espacio de reacción de parte del titular de vías, que es el Ministerio de Transporte y Obras Públicas. Hay puntos críticos que están siendo atendidos de manera muy lenta, debo decir, pero la vía está habilitada. Esa es la realidad en salud, en vialidad que hemos topado. Pero algo importante también, asambleísta, se dice que 160 millones redujeron en cuanto a la inversión en educación en el país y las provincias de la Amazonía tienen un fondo común de circunscripción territorial o ley especial amazónica. Usted vemos que está haciendo el seguimiento para la asignación de recursos que estén destinados para la creación de universidades y el fortalecimiento de la educación superior. ¿Se está logrando con este fondo?
A ver, yo debo decir que también aquí nos quieren poner el cuento. Te lo digo por dos cosas prácticas. Para los amigos que nos escuchan a través de Soberana, a nivel del país tenemos la ley, el modelo de equidad que nutre también con parte de los ingresos petroleros y no los petroleros para todos los gobiernos nacionales. Pero la Amazonía tiene una ley especial que también nos brindan y nos dan unos $2 por cada barril que sale de nuestra querida jurisdicción. Y también tiene un fondo común. Un fondo común es que hay un ahorrito adicional para proyectos de inversión que podamos requerir de parte de los gobiernos autónomos centralizados. Pero resulta que así se le hace caja chica, como a nivel nacional le cogen plata del IES, de la Amazonía también tenemos ese fondo común, también lo toman y no permiten que se vaya tal desarrollo de proyectos retrasados para nuestras queridas jurisdicciones. Entre ellas, la última reforma que se hizo a inicios de año de la ley amazónica permitía la creación de un fondo, en este caso, para la creación de universidades. Y ojo, no es que están poniendo de la plata del gobierno central que diga que cualquiera de las leyes, no, aquí dice, de lo que les daban a las juntas, en este caso se mantiene, de los consejos provinciales se rebaja 2 puntos y de los municipios 3 puntos, 5 puntos por 5 años para la creación de universidades. ¿Y sabe lo que está pasando? El seguimiento que estamos haciendo, está la plata en el Banco Central, entre paréntesis, pero ¿sabe lo que dice? No han venido los beneficiarios, en este caso las provincias de Sucumbíos, Orellana, Morona y Zamora, no están creadas las cuentas, así que tenemos la plata. Estamos recabando toda la información y resulta que ya no ha habido. Estaban como 12 millones para que puedan darse los temas de creación de las universidades con la misma plata amazónica. Y lo otro, también en el fondo común, revisando, dando seguimiento al Ministerio de Economía y Finanzas de ese fondo común, no atienden a proyectos de toda la Amazonía, 14 proyectos por $41.600.000. Es lo que pasa en nuestra Amazonía. Y yo debo decir, vamos a seguir y lo seguiremos desarrollando nuestra tarea de fiscalización, que será incómodo al ministro de Economía, pero es nuestra obligación hacer que estos pocos fondos que tenemos sirva para los propósitos que fueron creados mediante ley que beneficia a los amazónicos a lo largo, a lo ancho de estas 6 provincias y que permita tener un espacio equitativo que permita compensar con la desigualdad histórica de 50 años de extracción petrolera y que siempre estamos casi como mendigos pidiendo, oiga, tenemos los recursos para poder atender las necesidades básicas y satisfechas de nuestra jurisdicción. Bien, le agradecemos, ingeniero Jaime Guevara, asambleísta de la provincia de Pastaza, por acompañarnos esta mañana. Lo escucharon en toda la región centro-costa ecuatoriana. Un buen día para usted. Muchas gracias, mi don Jorge y don Lenín. Un gusto saludarlos desde la provincia de Pastaza. Un atento y fraterno saludo. Buenos días. Nos acompañó el asambleísta Jaime Guevara Blasque, está en el curul 50 de la Asamblea Nacional y es parte de la Comisión Permanente de Derecho al Trabajo y la Seguridad Social. Nos ha referido mucho sobre la seguridad social. Oiga, es tremendamente grave la situación del IES, Lenin. Sí. Y no solamente por lo que los servicios. Ahora ocurre que a los empleadores, que hasta el 15 de cada mes deben pagar su planilla al IES. Correcto. Si no pagó al 15 y pagó al 20, y entre el 15 al 20 va un trabajador a pedir servicios de salud, ya lo sancionan, lo multan al empleador. Y no le atienden. Creo que 60 días, pero ya lo multan al empleador. Claro. Le multan con $150. Empieza a generar le generan ya los... Y esto es importante que los empleadores conozcan. Y lo que dice y después dice, me llegan deudas de no sé de por qué, claro, que pagar al IE. Ahí están las sanciones. Y otra situación que dice el asambleísta, ¿no? Las aportaciones se hacen en efectivo, se hace en dinero constante ese momento. Y para el tema de jubilaciones, siguen viendo el tema de los bonos. Sí, y hay sectores que no tienen jubilación, como es los de la CTE. Tienen seguridad social, pero no jubilación del IES. No jubilación. Entonces... son cosas que realmente preocupan y que algunos ecuatorianos nos hacemos los desentendidos, pero que finalmente nos termina afectando. Claro. Y ahí están las consecuencias. Miren a estos prestadores, a los prestadores que no le pagan. Yo conocí a una chica que tenía un convenio con el IES en Santo Domingo. Hizo una inversión enorme para prestar el servicio a los afiliados al IES. Nunca le pagaron. Se fue a la quiebra.
Porque esperando, uno hace una inversión. Así es. Esperando de que te pague quien te está pidiendo prestar servicio, pero no te paga. Entonces, los prestadores de servicios también están siendo perjudicados, las dializadoras. Que están que en a diario siguen reclamando Claro. el pago de servicios. Son no prestadores es que, externos. Y no es que son pequeñas cantidades, son grandes cantidades de dinero que terminan afectando y mire cuánto terminan dice. quebrando a las empresas. Mire cuánto dice el asambleísta. 1.300 millones le debe solo a las prestadoras externas, en la que se incluye Solca. Claro. Solca, las dializadoras y todos los prestadores de servicios externos que tiene el IES. Porque si van al IES, no tiene que no le sirve el tomógrafo, que no le sirve esto, que no le sirve este otro. Si te vas al Ministerio de Salud Pública, te revisan y te dicen usted es afiliado al IES. Vaya al hospital del Vaya IES. nomás al hospital. Esa es la realidad que vive